grandeza, de tu poder. Estamos aprendiendo de todo lo que tú nos has dejado en la palabra, para que sigamos firmes y no seamos, como dice tu palabra, movidos por todo viento de doctrina, sino que también tú nos mandas en tu palabra que estemos siempre preparados para defender nuestra emuná, para dar respuestas de los que demandan de esa fe que tenemos nosotros, de esa emuná. Y aquí estamos ponernos pues, a tu servicio, Abba, con lo que tú nos reveles, con lo que tú ya nos has dado, solamente lo estamos repasando, lo estamos guardando nuestro corazón para que se quede ahí. Gracias por este remanente que, bueno, le interesa seguir aprendiendo juntos, siempre dando la honra a ti, Padre, y sabemos que tú eres el rabino, tú eres el moré, tú eres el que nos enseñas a través de tu rúa, tú eres el que revelas y nivelas los secretos. Aquí estamos, Rey, aprendiendo. Ayúdanos a que esta información se quede guardada en nuestro corazón y se haga carne también para seguir compartiendo de tu palabra, para seguir afirmándonos en tu palabra. Estamos listos ahora en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo han estado? Espero que, bueno, lo que hayamos visto, lo que hemos visto hasta ahora, pues sí haya o esté haciendo clic, esté ahí amarrando con todo lo que ustedes ya sabían, que ya lo sabían, ya lo sabemos todos, de alguna manera lo estamos afirmando, repasando. Y bueno, vamos a empezar primeramente, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta de aquí, hasta de lo que hemos visto anteriormente, no sé si tengan alguna duda, algún comentario o sí, alguna aportación de lo que hayan ustedes estado repasando, porque espero que estén repasando, ¿verdad? Para el examen. Si no, pues arrancamos. ¿Nadie nada? Vámonos entonces. Este tema, bueno, se llama, se le puso ahí la imagen de Elohim, que está basado en un pasaje de Colosenses, y vamos a poner, sí, vamos a ponerle así como tuvo la imagen. De él, de Elohim. Le vamos a poner la palabra en hebreo. Selem, que repito, está basado en pasaje de Colosenses, la imagen de Elohim. Y sí vamos a abarcar con este capítulo de Colosenses, y ahí sí me gustaría, como lo hemos estado haciendo, que me ayuden o que participemos todos viendo este pasaje, cómo lo interpretan o cómo lo vierten, por así decirlo, las distintas versiones que venimos manejando hasta ahora, que ha sido la traducción viviente, la Biblia Kadosh, que creo que también la mencionaron, la traducción en lenguaje actual y también la traducción, la textual, lo hemos estado viendo. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 15, ahí es donde vamos a empezar, pero estaría bien que leyéramos un poquito antes para meternos en el contexto. De hecho, está muy bonito leerlo desde el 3, ¿no? Siempre dando por ustedes, damos gracias a Elohim, Padre de nuestro Adonai Yeshua, habiendo oído de vuestra fe Mashiach Yeshua y del amor que tienen con todos los apartados, a causa de la esperanza que nos es guardada en los cielos, de la cual ya habían oído por la palabra verdadera del mensaje, por el Evangelio, dice aquí, que ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que vieron y conocieron la gracia de Elohim en verdad. Aquí ya se menciona que desde ese tiempo la palabra pues, ya se está extendiendo por todo el mundo, así se menciona aquí. Dice, como ven oído de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Mashiach para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Ruach. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Eterno, apartándose en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. O sea que desde aquí menciona que sí es importante, y Shaul oraba por los creyentes para que crecieran en el conocimiento o el discernimiento de él. Y dice, fortalecidos con todo poder conforme a la
potencia de su cabot, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad o generosidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o de los apartados en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí empieza. En el verso 15 dice, él, haciendo referencia a Mashiach, o como dice aquí, a su amado Hijo, dice, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Me gustaría que alguien que tuviera la versión, la traducción viviente, me parece la Torah viviente, nos dijera cómo dice ahí en este verso, que es capítulo 1, verso 15. Amén. Dice, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Oh, está interesante y cómo es el supremo de toda la creación. ¿Alguien tiene algo diferente? Gracias, Samantha. Está muy interesante en la Torah viviente, ¿verdad? Sí, More, la Torah viviente. Perfecto. ¿Alguien en alguna otra versión tiene algo diferente en este capítulo 1, verso 15 de Colosenses? En la latinoamericana, pero bueno, no hay mucha diferencia. Dice, Él es la imagen del Elohim que no se puede ver, el primogénito de toda la creación. Ok, lo repite nuevamente. Sí, Él es la imagen del Elohim que no se puede ver, el primogénito de toda la creación. En la Perfecto. latinoamericana. La latinoamericana, esa no la hemos visto, también está bonito ahí. Él es la imagen del Elohim que no se puede ver. Justamente, si es invisible, porque lo hace mención siempre, ¿no? Él es invisible, de hecho dice en una parte, a Elohim nunca lo vio, nadie lo vio. Creo que esto lo dice en Yohanan. A ver si lo puedo encontrar. Así, dice en el capítulo 1 de Juan, o de Yohanan, dice, a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo, esto en hebreo es Ben Yahid, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Cómo sabemos cómo es Elohim, cómo es, qué forma tiene, cómo es su carácter, cómo podemos verlo. Por eso dice aquí, él es la imagen, él es la imagen del Elohim visible. Y luego dice, aquí dice el primogénito de toda la creación, pero ahí tenemos en la Torah viviente que dice el supremo de toda la creación. Eso está interesante, bueno, cómo ellos entendieron este pasaje, el supremo de la creación. Y bueno, esto, digamos, como para adentrarnos en esto, aquí unas definiciones para que más o menos vayamos adentrando. Estas definiciones son del diccionario de hebreo español, sombra y, bueno, esto está curioso porque fotografía. Sombra tiene digamos, esta palabra en hebreo que es sel, que tiene las mismas palabras de selen, excepto la men. En hebreo se dice, o sea, en hebreo sombra, sel, tiene estas dos palabras comunes, sel, viene de selen, por supuesto, sombra, que también lo vemos en Salmo 17:8. No se les olvide ir apuntando los versos porque para que ustedes los vuelvan a repasar y quizás encuentren pues algo más. Salmo 17:8. Hay más versos que tienen esta palabra, pero agarré nada más para... Dice aquí 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nuevamente dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y esa palabra que utiliza para sombra es esta, ser sombra.
Y esta palabra de fotografía, por supuesto, no viene aquí en la Biblia, pero sí encontré que en el diccionario se escribe de esta manera. Silum. Silum, y recuerdo que también tenemos esta palabra, bueno, estas tres letras. Sadi, Lamet y Mem, que son las mismas de imagen. La imagen de Elohim. ¿Por qué se me hizo curioso esto? Porque cuando, por ejemplo, quieres retratar a alguien, pues una fotografía y ver Silum, ¿no? Tiene esas mismas palabras. Imagínense que dijéramos, bueno, ¿cómo podríamos sacarle una fotografía al Eterno que es invisible? ¿Qué aparecería en la fotografía? Entonces aquí, por esa razón, en Colosenses dice, Él es la imagen, o por así decirlo, podríamos decir, es la fotografía del Elohim que no se puede ver. Y también, si podríamos también decir, Él es la sombra, ¿no? La sombra pues es lo mismo que tú, nada más que desde otra, bueno, otra representación u otro fenómeno natural. Él es la imagen, Él es la fotografía, Él es la representación de el Eterno que es invisible. De hecho, bueno, yendo rápidamente a Génesis o Bereshit capítulo 1, verso 27. Pueden apuntar los versos. Capítulo 1, verso 27. Dice, y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, dicen los comentarios, bueno, rabinos, que esa imagen, pues es una metáfora de él mismo, o sea, creó al hombre como una representación de él mismo. Y dice que pues, de alguna manera el Eterno se quería manifestar a la humanidad en Adán y Eva como una representación de lo que él era, pero era como un anuncio, ¿no? Por eso es importante entender que recordar el concepto de el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán que era nada más como un prototipo de lo que el Eterno era, pero el verdadero o la verdadera imagen de Elohim, pues es el segundo Adán, justamente que es pues el Mashiach, justamente Yeshua Mashiach. Por eso nuevamente dice aquí en Colosenses 1:15, él, Mashiach, él es la verdadera imagen o la verdadera representación, por así decirlo. Esto obviamente haciendo una referencia a esta palabra, él es la fotografía del Elohim que no se puede ver, el supremo de toda la creación. Y lo que viene a continuación está muy bonito, muy profundo y tiene muchas cosas de las que hemos visto hasta ahora y de las que ustedes también han estado estudiando. Vamos a verlo, el verso 16 de Colosenses 1. Dice, porque en él, en Mashiach, en el Mashiach fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, es decir, en él, haciendo referencia, no sé cómo ustedes entiendan esto, a ver, vamos a ver cómo lo dicen otras versiones. En él, o sea, en el Mashiach, fueron creadas todas las cosas. Y ahorita vamos a ver un poquito dando amplitud a este verso. En él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como las que hay en la tierra. Por eso es importante ver que cuando en el verso 1 de Génesis, cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, el Eterno creó en los cielos y la tierra, ¿no? Pero Aleph Taf en la tierra y Aleph Taf en el cielo. Esto tiene que ver con eso. Y luego dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando se referencia a visibles, pues es todo lo material, y lo invisible, todo lo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esta palabra de por medio, quiero que pongan atención. Dice, todo fue creado
por medio de él y para él. Por lo menos aquí en la versión Reina Valera dice eso. Vamos a ver qué dice ahorita en las siguientes versiones. Y sigue en el 17, y él, haciendo referencia al Mashiach, y aquí específicamente no solamente al Mashiach, sino a Yeshua HaMashiach, dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nuevamente dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la cal o la asamblea, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra de primogénito de entre los muertos también es importante. Entonces me gustaría que en los que tienen la Torah viviente o la hermanita que tiene la Torah viviente, esto es para que participemos todos, ¿verdad? Si tienen otra versión diferente, que diga algo diferente, pues lo leemos. Me gustaría ver qué dice el verso 16 y 17 en la Torah Amén. viviente. Amén. Y por él y por él fue creado todo que está en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ya sean tronos o dominios, principados o poderes, todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creadas. Él existió antes que todas las cosas, y todas las cosas por él están sostenidas en él. Él, no dice, permítame, perdón, están sostenidas y en él subsisten. Hasta ahí sería el 17. Perfecto. Sí, sí, hasta el 17 está bien. ¿Alguien tiene otra versión? La textual, creo que alguien, si alguien la tiene, que lo pudieran, el verso 16 y 17. O la traducción en el lenguaje actual. Y dice yo, a ver. Yo. Por medio de él, Elohim creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Elohim creó todo por medio de Mashiach y para Mashiach. Mashiach existía antes de todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden. Y él gobierna sobre su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Perfecto. Esta Hoy es está la interesante TLA. esa versión. Es la TLA, la traducción en el lenguaje actual. Perfecto. Está bien bonita esa, ¿eh? Ah, nos preguntaban, esta cita es de Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17. Bueno, de hecho es todo Colosenses, pero ahorita para enfocarnos es Colosenses capítulo 1, verso 15 y 15, 16 y 17, haciendo referencia a que esto está muy, muy profundo porque como que no queda claro, o queda así como, bueno, en él está haciendo referencia a que Mashiach, en él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Él es el retrato, la imagen, la representación de Elohim que nadie ha podido ver y que, como Juan dice, nadie ha podido ver jamás a Elohim, pero es el hijo, el Ben Yahid, el unigénito. Él le ha dado a conocer. Por eso dice, él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Y repito, en el verso 1 de Génesis capítulo 27, ya había mencionado esto, el Eterno, la palabra es aquí, y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. El primer Adán fue creado a la imagen o al Selem de Elohim, que comentan los rabinos, esa imagen hace referencia, es una metáfora de él mismo, no se refiere a alguien más, sino se refiere al Eterno mismo. Entonces, tomando esa base de que si hace referencia a que Adán fue creado conforme al Eterno mismo, pero el Eterno pues es invisible. ¿Cómo entonces podemos saber o cómo podemos entender, o sea, cómo era Elohim? Entonces,
esa verdadera representación, o esa representación definitiva, por así decirlo, suprema, el supremo de toda la creación, como es ahí naturalmente, la imagen, la representación, por así decirlo, la sombra, la fotografía del Elohim que nadie ha visto jamás, es, aquí lo dice claramente, él, o sea, el Mashiach, él es la imagen del Elohim invisible, el supremo de toda la creación. Y luego en el verso 16 dice cosas, pues, todavía un poquito más, más amplias. Dice aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, potestades, todo fue creado por medio de él. Y para eso, me gustaría que me acompañaran nuevamente a Bereshit. A ver, vamos a ver si sería aquí el punto, o a Yohanan. Que ahí en estos dos versos está, digamos, un poquito más definido este pasaje de Colosenses. A ver, acompáñenme a Juan o Yohanan, capítulo 1. Bueno, las buenas nuevas por mensaje según Yohanan, que fue uno de los siervos y de los talmidim principales de Mashiach. Y vamos a analizar un poquito el capítulo 1, del verso 1 al 5, que de hecho, repito, es todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en estos 5 versos. Dice aquí, en el principio, me gustaría que no perdieran de vista este capítulo 1 de Colosenses, verso 15, porque están muy, muy relacionados, están como que uno depende del otro. Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim, que por cierto ya lo leí bien aquí en griego, porque probablemente también pues está escrito, muchos sabemos que está escrito en griego y podría decir otra cosa. De ahí obviamente vienen otras versiones, pero exactamente dice lo mismo con los mismos preposiciones y conjunciones. Dice lo mismo, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. O sea, haciendo referencia al verbo, era en el principio con Elohim. Dice aquí nuevamente lo que dice en Colosenses, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos otra representación u otro cuadro, por así decirlo, de lo que estamos viendo hasta ahorita, de que el Mashiach es la imagen o la representación física, el retrato, por así decirlo, la fotografía de lo invisible. En él, o sea, en el Mashiach, aquí dice el verbo, por él fue creado todo y para él, ¿no? O sea, por medio, aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién? Él, pues el verbo, ¿no? En este caso, sabemos que ya lo habíamos visto que el verbo aquí hace referencia a la dabar. Aquí dice en la Biblia, los testigos de Jehová, dice, y la palabra era un Dios. Exactamente, y qué bueno que lo menciona ahorita, porque recordemos aquí, un breve paréntesis, digamos, este estudio tiene que ver con esto que muchos creen y muchos no creen. En la Biblia de los testigos, justamente aquí dice, haciendo referencia al Mashiach, que ellos no lo ven como él mismo, sino lo ven como otro Dios. Pero ¿quién leyó la cita de los testigos? Porque quiero hacer mención de esta. Aquí en Isaías 44, Shalom Midael, Isaías 44. Ahorita les digo la cita. Creo que querías preguntar o comentar algo, ¿verdad, Midael? No, no, Morechal, yo era solo, o sea, haciendo cita que usted estaba citando eso y que en otros lugares, o sea, en otras Biblias también hacen, pero un poco que los testigos de Jehová no reconocen a Yeshua como Dios. Es el problema. Exacto. Así es, y de hecho es uno de los pasajes que utilizan ellos, ¿no? Primeramente, cuando tú llegas y dices, no, ¿sabes qué?
Yeshua es el Eterno y Él mismo, porque los cristianos también creen eso. Entonces ellos dicen, no, pues sacan este verso y dicen, no, aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, creo que dice otro Dios o un Dios. Pero recordemos lo siguiente aquí en Isaías 44:6, que esto ya lo habíamos visto en una clase anterior. Dice, y quien mencionó el pasaje en la Biblia de los Testigos, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, en Isaías 44:6 dice, así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, Adonai Sebaot, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. O sea, no hay uno, perdón, no hay dos, hay uno nada más. Entonces me gustaría que en esa misma Biblia de los Testigos, quien la tiene ahí, quien la mencionó, bueno, leyera este pasaje de Isaías 44:6. Sí, lo tengo y de hecho esa sí es parecida, no sé por qué ellos no ven eso. Dice, esto es lo que ha dicho, bueno, en su caso el nombre, ¿no? Jehová, el Rey de Israel y el recomprador de él, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Muy bien, entonces ahí tenemos es el verso de Isaías 44:6. Pero esto se los menciono porque yo leí hace tiempo, pues la de los testigos en ese pasaje y me di cuenta que creo que es el único verso donde hace mención que Mashiach no es Elohim. Si yo tomo ese verso nada más, voy a hacer toda una doctrina, ¿no? Pero si conozco toda la escritura, incluso de los testigos, me voy a dar cuenta que entonces ese verso está mal, porque todos los demás, conforme y conforme a todo lo demás que hemos visto, sí dice exactamente lo mismo que las otras versiones. Incluso en Apocalipsis, me gustaría que, bueno, tú mira que tienes ahí la de los testigos, ¿no? Que tienes ahí, no sé si nos compartirás la parte donde dice, a ver, ahorita te digo, tendría que ser en Apocalipsis. A ver si. Ah, sí, capítulo 2, verso 8, perdón, capítulo 2, verso 8 de esta misma versión, a ver qué dice. Así que Apocalipsis o Revelación, bueno, como lo tengo aquí, capítulo 2, verso 8. Dice, y el ángel de la congregación que está en Esmirna escribe, estas son las cosas que él dice, el primero y el último, que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Ahí dice, bueno, hace referencia a Mashiach. Y de esto tiene que ver con el verso 1:8, que también ahí debe venir. Dice, yo soy el Aleph y la Taf, principio y fin, o sea, como dice en Isaías 44:6, dice el Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, y está relacionado con este verso de 2:8 que dice, el primero y el último estuvo muerto y vive, dice esto, o sea, Mashiach y Elohim. Pero si lo dice también esa versión de la traducción del Nuevo Mundo, entonces algún verso de ahí está mal. Pero son más versos los que afirman que él es Yeshua, que el Elohim es Yeshua, que ese verso de Juan 1:1, porque si no uno de los dos, o ese verso o todos los demás están mal. Entonces ahí es bueno qué bueno que sacaron ese para que tengamos en cuenta eso, ¿no? Porque si nos More, saca nada también más hay ese otro, verso de Yohanan 1:1, perdón. More, también hay otro versículo que también habla del Mashiach aquí mismo en Revelaciones. ¿Lo puedo leer? Sí, claro.
Dice, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre, e hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. Es en Revelaciones 1, 5, 6, del 5 al 6. Dice, y de Yeshua el testigo fiel. De hecho, esa palabra, el testigo fiel, también tiene que ver con otra cosa ahí que ahí en Salmos, ¿no? Pero lo vemos después, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien. En Éxodo se menciona que Yeshua, perdón, que el Eterno, en este caso sí, el Eterno iba a ser al pueblo de Israel un reino de sacerdote. Pero bueno, esa es una cita chiquita, lo vamos con más detenimiento después. Para que no se nos vaya este detalle estábamos en Juan 1, 2, 3, 4. Repito, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim, y esa versión de los testigos dice, y el verbo era otro Dios. Recordemos que esta palabra de verbo ya la vimos y en hebreo es dabar y en el arameo es lo que se conoce como memra, o también mencionaron miltá, en algunas versiones viene miltá, que se conoce en arameo como también la manifestación del Eterno, y en las versiones en arameo dice, esto hace referencia al rey Mesías, al rey Mashiach, Melech Mashiach, pero también hace referencia, aquí nos está diciendo, ¿quién es esa Dabar? ¿Quién es esa Memra? Es él. En Colosenses dice, por él fueron creadas todas las cosas, y dice aquí, no sé si ustedes lo vean, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, verso 2, dice, era en el principio con Elohim. Voy a agarrar tantito, bueno, esto. Era en el principio con Elohim. El verso 2 de Juan. ¿Alguien me puede decir ya a estas alturas cómo se dice, bueno, de este verso 2, era en el principio con Elohim? ¿Cómo se diría principio o en el principio? Bereshit. Bereshit. Exactamente. Lo voy a apuntar rapidito. Toma la atención porque dice, en el verso 1 dice, en el principio, o sea, Bereshit Hayá Adabar, Bereshit Hayá Adabar, o la verdad. Y luego dice, Vehadabar Hayá et a Elohim, o sea, y la palabra estaba en Elohim. Vehadabar Hayá Elohim, y esto es lo importante, ¿no? En hebreo dice, Vehadabar Hayá, pero ya no utiliza una otra partícula, sino directamente de Hayá a Elohim, o sea, y la palabra era Elohim. Esto también lo dice exactamente en el griego, desde el griego lo dice lo mismo. Pero luego dice en el verso 2, Hu Hayá Bereshit, o sea, decir, haciendo referencia al Mashiach, al verbo, era en el principio, o sea, Bereshit, o sea, estaba ahí con Elohim. No sé si recuerdan que vimos en la clase de los creadores que había varias palabras que contenían la Yud, que habíamos visto que era la Yud del Mashiach. Y que en esta palabra de Bereshit está escondido, pues es una revelación grande, porque habíamos visto que la palabra Ba es la palabra aramea para hijo. De ahí viene Bar Mitzvah, Bar Elohim, Aleph, que hace referencia a él, al Eterno, porque también vimos que el Aleph es Pele Yoetz, es el consejero escondido, Pele Yoetz. De hecho, la Yud también tiene algo importante, ¿no? Que la Aleph
recordemos que es como una Vav y dos Yud. Numéricamente hablando, las dos Yud representan 10 y la Vav es 6. Y nos da el número 26, que es el número para Yud Hei Vav Hei. Bereshit, el hijo de Elohim. Shi, habíamos visto que era la representación pictográfica de los ambiente. O triturar. La Yud, habíamos visto la mano. Y la Taf, la estaca. Entonces, por eso es Bereshit. Aquí viene digamos, la revelación de la obra de Mashiach, el Hijo del Eterno. Fue destrozado, destruido por la obra del madero, que habíamos visto, lo habían comentado algunos en esa clase. Y por eso, aquí en este verso de Yohanan, cuando dice, este era en el principio con Elohim, está refiriéndose que desde el principio de la palabra Bereshit. Váyase más despacio, más despacio. Muy a prisa. Perdón. Porque esto me está saliendo ahorita en el momento, porque no estaba muy planeado. O sea, no crean que esto es parte así, porque sí sé que, bueno, qué bueno que lo menciona, porque en realidad todas estas clases que hemos visto, yo así las he meditado, digo, no, es que esto, sí, la verdad, sí está complicado, ¿eh? Sí. Realmente no es tan fácil, o sea, lo vemos aquí, porque esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, por eso ahorita sí me fui rápido, porque esto en alguna clase de este curso ya lo habíamos visto, y por eso ahorita nada lo saqué así recordando. Pero o sea, lo voy a ahorita desglosar nuevamente. Recuerden que la palabra de Bereshit es muy profunda esta palabra. Ahorita brevemente nada estoy haciendo mención de algo básico para que nos apoye en esta clase y desgloso la palabra. Aquí en las dos primeras letras, Bar, o sea, no tiene ahorita vocales, pero haciendo referencia a utilizar las dos letras, nos da la palabra Bar, que en hebreo es hijo. ¿Ok? Ya habíamos visto la palabra Aleph, que hace referencia en Isaías capítulo 9, verso 6, que hace referencia a que es un pasaje mesiánico, a Peleyo es, de hecho, para que, sí, como dice la mano, muy bien rápido. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Esta es la palabra, admirable, consejero. Admirable es la palabra Pelé, en hebreo, que se escribe así. Pelé. Pero habíamos visto que esta palabra, si la escribimos al revés, nos da la letra, o más bien la palabra Aleph. Esto, a ver si no me estoy yendo muy rápido, pero repito, esto ya lo vi. Aleph hace referencia a Pelé del Isaías 9, capítulo 6, que hace referencia a ese hijo que iba a nacer, que era consejero admirable, que era Abia, que era Sar Shalom, el hijo de paz, rey eterno, el Gibor, dice también, y Abia, que es padre eterno. Pero también es como una cuestión así un poquito más profunda. Algunos estudiosos de la Torah dicen que la Aleph es digamos, como una agrupación de dos letras hebreas, que es la Yud, es esta,
otra Yud que está aquí, y la que está así diagonal es una Vav. Y numéricamente hablando, la Yud es el número 10, otra Yud es el número 10 y la Vav es el número 6. ¿De acuerdo? Entonces la suma de esto da el número 26, que, bueno, no lo voy a escribir sí sentí que el Yud Hei Vav Hei es un poquito más así de respeto, pero recuerden que el número 26 nos hace referencia, o a ver, quiero preguntarles, ¿a qué nos remite el número 26 en una palabra muy importante del hebreo? A Yud Hei Vav Hei. Exactamente, a Yud Hei Vav Hei. Entonces la Aleph representa a Yud Hei Vav Hei, que es él mismo, pero también conforme a la escritura en Isaías 9:6, nos lleva a que el Espele Yoetz, o sea, el consejero admirable o consejero oculto, también vimos que está relacionado con Génesis 1, donde dice, hagamos al hombre a quien Elohim le está diciendo a alguien más, hagamos al hombre, ¿quién era ese con el que estaba haciendo el mundo, por así decirlo? Nosotros vimos que es ese consejero o ese Peleyoetz o ese Aleph, aquí está. Luego teníamos que Bar, que es hijo, Bar Elohim, o sea, el hijo de Elohim, que de hecho, si está viendo esto, pues es lo mismo, exactamente, Yeshua, Bar Elohim. Aquí habíamos visto que la Shin en el pictográfico se representaba como, creo que era así, no me acuerdo, lo habíamos visto que representa el verbo comer o triturar. Y la Yud hace una representación a la obra o un trabajo manual, obra, es el pictográfico, y la Tav, el pictográfico, es una estaca o una cruz. Entonces aquí tenemos una relación muy, muy clara para nosotros, que aunque es como un rompecabezas o algo así, un crucigrama, una enredadera, sí lo tenemos claro, el Hijo del Eterno fue triturado o destrozado por la obra o por su trabajo, por lo que hizo en el madero o en la cruz o en la estaca. Por eso esta palabra de Bereshit, donde dice, estábamos en Juan 2:1, perdón, 1:2, dice, era en el principio, o sea, el verbo estaba en Bereshit. Estaba en Bereshit con Elohim. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? En Bereshit está el Hijo y está Elohim y está la obra. Era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, para que sí me dé tiempo de ver esto, ¿qué es? Vámonos, más o menos. Ahora sí lo voy a borrar. Juan Cristo ya está en otra clase anterior. Me acompañan, por favor, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Génesis capítulo 1, verso 1, en hebreo sería, bueno, en español, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En los cielos y la tierra estaba todo. Los cielos y la tierra también son como una alegoría a lo material y lo espiritual. En el principio creó Elohim los cielos, o sea, todo lo espiritual, porque recuerden que cielos también es una referencia a los niveles espirituales, como lo mencionó Shaul, que tiene una visión del tercer cielo. Entonces, ¿cómo será algo, o sea, como una alegoría a lo invisible o a lo espiritual? Y dice, en el principio creó lo espiritual y la tierra o lo material. En el principio creó los cielos y la tierra, pero también significa algo literal, porque recuerden que la escritura tiene cosas literales, pero después del Peshat, o sea, de lo literal, vienen cosas espirituales o ocultas o alegóricas. Entonces aquí dice Bereshit, nuevamente pongo Bereshit, bara, luego lo voy a poner bara, porque ese es importante, y Elohim.
Elohim, Bereshit bara, está interesante, está muy bueno porque voy a tomar ahorita esta palabra y a ver, vamos a hacerlo. Es que está así bien, profundo y luego me quiero ir rápido, pero de acuerdo que sí tiene que ser más lentito, ¿no? Entonces, una voy a tantito, porque aquí hay algo importante. Recuerden que la palabra Bereshit está compuesta de dos partes, por así decirlo. La primera es esta y la segunda es esta. La primera dice ve, que es una preposición, y la segunda es Reshit. Creo que eso ya lo sabemos. Reshit quiere decir principio o primicia, por así decirlo, o también significa lo más importante, lo principal, dice ahí en el diccionario Strong. Esta palabra de Ben es importante o nos da la puerta para entender esto que dice en Colosenses y en Yohanan, porque esto se ha traducido normalmente como en y entre paréntesis, en el Reshit o en el principio. Pero los rabinos siempre han dicho que no se refiere a lo primero, porque si hubieran querido decir lo primero que Elohim hizo fue los cielos y la tierra, entonces se hubiera utilizado la palabra Rishon. O sea, la palabra Rishon sí quiere decir primero. Entonces, si la palabra hubiera que decir lo primero que se hizo fue los cielos y la tierra, se hubiera escrito Berishon, Berishon bara Elohim et Hashamayim, pero no es así, sino que es Bereshit, o sea, en Reshit o en el Reshit, Elohim creó los cielos y la tierra. En el Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, para entender esto, dicen que esta palabra be, que es la preposición, significa algo más, también significa por medio de, o también significa a causa de, más bien por causa de. Repito, de acuerdo a los rabinos, la preposición be de la palabra Bereshit no nada más significa o sea, en el principio, significa por medio de o por causa de. Entonces, esto nos da las dos para entender que esto significa por medio de Reshit o por medio de, bueno, ya no quedaría aquí la traducción principio, sino por medio de Reshit o a causa o por causa de Reshit fueron creadas todas las cosas, fueron creadas el cielo y la tierra. Por eso les decía que esta palabra por medio de y por causa de era importante, porque si regresamos a Colosenses, Colosenses dice aquí, al menos dice aquí en el verso 16, 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles. No, perdón, no, es en Juan 1:1. No sé, si es en Colosenses 1:16, perdón, hermanos. Es que son muchos versos. Entonces dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, perdón. Todo fue creado por medio de él y para él. Por eso quería que no olvidaran esta palabra de por medio de. Regresamos a de Bereshit, dice por medio o por causa de Bereshit, Elohim creó los cielos y la tierra. Pero aquí es donde viene lo bonito. Ya que yo sé que esta B también significa por medio o por causa de, a causa de ese Reshit, los cielos y la tierra fueron creados por Elohim.
bueno, ¿quién es Reshit? Aquí la pregunta es, ¿quién es Reshit? Quisiera preguntarles como no nadie tiene la cámara prendida, ¿qué tal que estoy aquí solo? Entonces, quiero preguntarles, ¿quién dirían ustedes que es Reshit? ¿Qué podría ser el Yeshua, porque él es el principio? O sea, ¿sí o no? Yeshua. Claro, sí, por supuesto, sí, era así abierta porque para nosotros sí queda claro, sí, es muy claro, pero recuerden que tenemos que tener una base escritural. La hermana ya dice, Reshit es Yeshua, y sí, pues sí, la verdad es que sí, pero tenemos que tener así como una base, así de que, porque aquí dice Reshit. Entonces, vamos a ver eso. Lo primero que quiero que veamos antes de ver que es Mashiach, es que también dice algo interesante, los rabinos dicen algo muy bonito, la verdad. Y esta palabra también está en Jeremías 2.3, por favor, si me acompañan. Alguien que lea Jeremías 2.3 y alguien que lea Proverbios 8.22. El que encuentre Jeremías 2.3, bueno, pues alza la manita, ya sea literal o virtual. Jeremías 2.3. Aquí estos dos pasajes nos van a decir, conforme al judaísmo, quién es Reshit. ¿Quién es Reshit? Yo, hermanito, Jeremías 2:3 en la latinoamericana. Dice, Israel era la cosa sagrada de Adonai, la parte mejor de su cosecha. Cualquiera que comiera de sus frutos tenía que pagar y pronto le venía la desgracia. Palabra de Adonai. Esta palabra de la cosa mejor que dice ahí en esa versión, en hebreo es que Reshit. Nuevamente, esa palabra, en este verso que acabamos de leer, que nos leyó la hermanita, dice que, bueno, me gustaría que lo leas nuevamente, hermanita, para hacerles una pregunta. Hermanita. Ok, dice, Reshit es la segunda palabra que compone Bereshit, y aunque suele traducirse, ay, ya no lo digo. En la Torah viviente dice, Israel era Kedushá para Adonai, las primicias de su cosecha. Todos los que la devoran incurrirán en culpa, mal les sobrevendrán, dice Adonai. Ok, ¿de quién está hablando ahí? De Israel. De Israel, exactamente. Entonces, en el Tanaj, nada más en el Tanaj, tenemos una pista de quién es Reshit. Por medio de Reshit fueron creadas todas las cosas. Fueron creados los cielos y Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, Reshit, ¿quién es? Conforme a este pasaje. Israel. Israel, exactamente. Ahora, ¿quién tiene ahí Proverbios 8:22? Yo moré. Mi Biblia es la traducción Peshita. Ajá. Y Proverbios 8:22, ¿verdad? Dice. Dice, Adonai me creó en el principio de sus creaciones antes que a todas sus obras. Perfecto. Nuevamente, para hacerles una pregunta. Adonai me creó en el principio de sus creaciones antes que a todas sus obras. Primeramente aquí, este verso, quisiera preguntarle a todos los que estamos aquí, ¿de quién está hablando? Porque se me creó en el principio. De la sabiduría.
de la sabiduría. Exactamente. En este Bueno, sí. capítulo específicamente está hablando de la sabiduría. En pocas palabras, ¿quién es o qué es la sabiduría? Bueno, sí, va a decir que Mashiach, sí, claro. Pero, digamos, prácticamente, tangiblemente, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría, hermano? En Elohim, Elohim, pero recuerden que Elohim pues no lo podemos tocar, por así decirlo. ¿Cómo estudiamos la sabiduría? En en la Atanaj. palabra. Exactamente, la Torá está hablando de que, porque ahí es un cántico de una alegoría de que la sabiduría está haciendo como un poema diciendo Elohim, como la sabiduría está hablando diciendo Elohim me creó en el principio, en el Reshit. Entonces ya tenemos otra pista. Es la palabra, es la palabra. La palabra clave es la palabra. Exacto, ¿no? Palabra o Torá. No sé si se ve ahí. Muy bien, entonces, Reshit es Israel, pero también es la palabra, es la Torá. Pero quiero que terminemos con este verso de 1 Corintios 15:20, hermanos. 1 Corintios 15:20. Y bueno, Y hermano, yo bueno, creo que esto que acabamos de comentar automáticamente nos transporta a la cita que dice, mi palabra pasa, todas las cosas pasarán, pero menos mi palabra. O sea que desde el principio hasta el final y aún al final de este mundo y de esta tierra como la conocemos, su palabra va a prevalecer. exactamente. Sí, de hecho, la palabra es eterna, pero la palabra, digamos, la Torá, ¿quién es? Se hizo Yeshua, carne, es Yeshua. Exactamente. Y también quiere decir que Israel, en realidad, el verdadero Israel, ¿quién es? Así ya se Pues queda. es representado por Yeshua, por la mujer, la Yeshua novia. es el verdadero Israel, porque Israel, les voy a decir por qué ahorita. Vamos aquí a 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Proverbios 15:20, anótenlo. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y esa palabra primicias en el hebreo, bueno, del Brit Hadashah en hebreo, es la palabra Reshit también. Sí, entonces, si vemos eso, entonces Reshit, ¿a quién representa? Conforme a la escritura, a Israel, a la Torá y a Mashiach. Entonces, ahora sí decimos, por medio de o a causa de Mashiach, que es Israel, que es el representante, por eso él tuvo que ir al desierto y también estar 40 días, 40 noches sin comer, porque estaba representando a Israel, que falló en el desierto, pero él estaba representándolo a él, a todo Israel. Él tuvo que entregarse por todo Israel, él es el representante de Israel, pero él es la Torah también, él es el Reshit. Por medio del Reshit, Elohim creó los cielos y la tierra. Porque los rabinos dicen algo interesante. Israel es el único que, ¿qué relación tiene Israel con la Torá? ¿Y por qué fue creado el mundo por Israel? Porque Israel es el único que guarda la Torá. Es interesante eso, porque en el Brit Hadashah vemos que el justo, el que nunca pecó, el que guardó todos los mandamientos, es justamente el Mashiach Yeshua. Entonces regresamos. Todo Amén, esto amén. tiene que ver con Colosenses. Regresamos ahora sí a Colosenses y decimos en el capítulo 1, verso 15, Él es la imagen, Él es la Selem, Él es la fotografía del Elohim que no se puede ver, el supremo de toda la creación, porque en Él fueron creadas, o por medio de Él, o por causa de Él, fueron creadas todas las cosas, dice, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también en Génesis, en Yohanan, en el capítulo 1, verso dice, en Él, para decir como dice,
Esto está totalmente relacionado con lo que dice Juan. Dice, este era en el principio con Elohim, todas las cosas, porque dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, que es una representación de todo. Y aquí Yohanan dice, todas las cosas por él, por Reshit, por Mashiach, que es Israel, que es la Torah, por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hasta aquí, familia, quedamos. Creo que como sí está complicado, la verdad, no es tan fácil así como que a ver, lo abro ya, sino que sí hay que Es que es muy quedarse. profundo y hay que pensarle mucho. Sí, entonces, por eso, qué bueno que quedan grabadas las clases, porque sí hay que repasarle, ¿no? Y no solamente ahí, sino que ir a la escritura y, e ir al hebreo, ¿no? Yo también he tenido que irme no solamente al hebreo, sino al griego, porque alguien puede llegar y decir, bueno, ustedes tienen una traducción en hebreo. Lo voy a poner aquí. Ustedes tienen una traducción en hebreo, pero que fue traducida desde el griego al hebreo. Entonces fui al griego, porque ahorita estoy también estudiando un poquito de griego, ya me voy a meter, ya lo sé más o menos leer. Pero ¿por qué? Es una herramienta de pensar, porque alguien puede decir, ¿sabes qué? En el griego, ¿qué tal? ¿Qué es otra cosa? En el griego dice otra cosa. Pero fui al griego y dice exactamente lo mismo. Y si tienen como herramienta el griego, nada más como un complemento, el griego de toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis, también nos va a ayudar a comprender ciertas cosas que bueno, por el que el cristianismo no está mal ni nada, pero el cristianismo se basa mucho en el griego. Entonces, si tenemos esa herramienta, vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que dicho en otro idioma. Entonces, este verso de Yohanan y estos que hemos visto, en el griego es lo mismo, ¿no? Así en el hebreo decimos todo esto, y lo podemos realmente comprender la profundidad, no solamente sabiendo el hebreo, sino el hebreo como un complemento de lo que ustedes ya conocen de toda la escritura. O sea, leen y sacan pasajes de aquí, sacan pasajes de acá, de Jeremías, de Isaías, de Miqueas, de Malaquías, de Joel, de Osea, de todo. O sea, no nada más es agarrar un versito y ya, sino todo lo que está conectado. ¿De acuerdo? Entonces sí, no es fácil, pero tenemos una semana para repasarlo ahí con calma, estudiarlo, repasarlo, meditarlo, y que quede en nuestro corazón. Y cuando es que de repente ahorita que estaba yo escribiendo esto, pues me fui así de filo, pero como dijo la hermanita, no, pues vete más lento, pues ¿qué te pasa? Porque vaya, yo creo que ustedes cuando lo expliquen a un familiar o algo, ustedes van a decir, mira aquí Reshid y todo eso, y va a decir, espérate, no, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero porque ustedes ya lo entendieron, y nos vamos a ir lentos, pero ya cuando se vayan así es porque ya lo tienen ahí dominado, y ya nada más lo único que tienes que decir, bueno, aquí porque me voy rápido, porque la clase no es tan amplia, no puedo estar aquí 2 o 3 horas porque todos tienen muchas cosas que hacer. Pero ya ustedes con calma, mira, es que esto viene de aquí y esto viene de acá, porque en el hebreo es esto y tiene que ver con esto y no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna reclamación?